Él entró en Jerusalén cargando lo que cabía en una bolsa, sin escolta permanente, sin residencia fija, sin recursos garantizados para el día siguiente. Y aún así, cada vez que cruzaba esas puertas de piedra, movía multitudes, desafiaba sacerdotes y cambiaba destinos para siempre. Esta es la historia de lo que Jesús realmente llevaba consigo para sobrevivir en la ciudad más peligrosa del mundo antiguo. Coloca la escena en perspectiva. Jerusalén en el siglo I no era una ciudad cualquiera. Era el epicentro político, religioso y militar de toda la región. 80.000 habitantes en tiempos normales. Más de 250.000 durante las festividades de Pascua, cuando peregrinos de todo el Imperio Romano llenaban cada callejón, cada plaza, cada rincón disponible. Una ciudad donde el templo consumía una cuarta parte del territorio urbano total, donde la plataforma del templo de Herodes medía casi 500 metros de largo por 300 metros de ancho, lo que equivale a más de 30 campos de fútbol colocados uno al lado del otro, y dominaba el horizonte desde cualquier punto de la ciudad. Las murallas del recinto tenían hasta 45 metros de altura en algunos sectores. Las piedras que formaban la base estructural del complejo pesaban individualmente entre 100 y 400 toneladas. No había en el mundo antiguo una obra de ingeniería de este tamaño que no perteneciera a un imperio con ejército y tesoro ilimitados. Una ciudad que nunca dormía del todo. Siempre había guardias en las puertas. Siempre había delatores en los mercados. Siempre había ojos vigilando a quienes llegaban de fuera, especialmente a quienes venían de Galilea, región conocida por producir agitadores, profetas y revolucionarios. El historiador Josefo, contemporáneo del período, documenta al menos 12 figuras mesiánicas que recorrieron Judea y Galilea en el siglo I, cada una seguida por multitudes, cada una eliminada por el sistema romano o religioso antes de que el movimiento ganara suficiente fuerza para convertirse en amenaza real. Y en medio de todo eso, sin casa propia, sin cuenta bancaria, sin red de protección política, sin un solo soldado a su disposición, Jesús de Nazaret entraba en Jerusalén, repetidamente, con una calma que desconcertaba a sus propios discípulos y aterrorizaba a sus enemigos. Lucas, capítulo 9, versículo 58, registra su propia declaración. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No era poesía, era descripción literal de su situación material, sin propiedad, sin dirección permanente, sin el tipo de arraigo que hubiera hecho predecible cada uno de sus movimientos para quienes querían interceptarlo. Y entonces, la pregunta que queda suspendida en el aire es inevitable. ¿Cómo sobrevivía? ¿Qué llevaba consigo que bastaba para todo lo que enfrentaba en Jerusalén? La respuesta no es simple, y cuando la descubres por completo, cambia fundamentalmente lo que piensas sobre quién era este hombre. Pero antes de llegar ahí, es necesario dimensionar el desafío técnico de lo que Jesús hacía cada vez que entraba en esa ciudad. Porque Jerusalén no era peligrosa solo en abstracto. Era peligrosa con nombres, con cargos, con sistemas específicos diseñados para eliminar exactamente el tipo de amenaza que él representaba. El Sanedrín tenía 71 miembros. Era el Tribunal Supremo judío con autoridad para arrestar, juzgar y en ciertos casos ejecutar. Tenía su propia guardia de templo, una fuerza de seguridad independiente del ejército romano, entrenada, equipada y dispuesta a actuar con rapidez dentro del recinto sagrado. El sumo sacerdote Caifás, que ocupó ese cargo desde el año 18 hasta el año 36 de nuestra era, tenía acceso directo al prefecto romano Poncio Pilato. Los dos se necesitaban mutuamente para mantener el orden.
y ambos tenían razones distintas para vigilar a cualquier predicador galileo que atrajera multitudes durante las festividades, el momento de mayor tensión política del año, cuando las expectativas mesiánicas del pueblo judío llegaban a su punto más alto y el nerviosismo romano alcanzaba su máxima expresión. Roma no toleraba figuras que generaran expectativas mesiánicas entre la población conquistada. Judea había visto al menos una docena de movimientos mesiánicos en los 100 años anteriores. Todos terminaron en sangre. El sistema imperial tenía protocolos claros para este tipo de situaciones y los aplicaba sin demora cuando el umbral de peligro público era cruzado. Y Jesús lo sabía. Los evangelios dejan registro de al menos 4 viajes documentados a Jerusalén durante su ministerio público. Juan, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7 y los últimos días antes de la crucifixión. Cada uno de esos viajes lo llevó a territorio controlado por sus enemigos más activos, en una ciudad donde un rumor podía convertirse en arresto en cuestión de horas. Y aún así, entraba cada vez sin ejército, sin dinero suficiente para sobornar a nadie, sin título rabínico, reconocido por las autoridades del templo. Y aquí está la primera revelación que pocos consideran cuando estudian la vida de Jesús. La ausencia de todos esos recursos no era una limitación que él soportaba con resignación. Era una decisión estratégica que había tomado deliberadamente. La pobreza material de Jesús no era consecuencia accidental de su misión, era parte central de su método, un método que dejaba sin herramientas útiles a todos sus adversarios, y lo que veía lo hacía llorar, pero aún así cruzaba. Observa los detalles que la lectura rápida normalmente omite. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, hay una lista específica que la mayoría de los lectores pasa por alto sin detenerse. El texto dice que Jesús viajaba por ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios, y que lo acompañaban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Y entonces nombra a 3 con precisión: María Magdalena, Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, y Susana. Y después añade una frase que reencuadra toda la imagen, y otras muchas que le servían con sus bienes. Ahí está, escrito con precisión clínica en el texto sagrado. La estructura económica real que sostenía el ministerio de Jesús tenía nombre, tenía rostros, tenía profesiones identificables y tenía recursos concretos. No era improvisación mística dependiente de milagros cotidianos para pagar la comida. Era una red de apoyo humana, deliberada, organizada, con personas que aportaban sus propios recursos materiales a la misión. Juana merece atención especial. Era esposa del administrador de Herodes Antipas, el mismo Herodes que había ordenado la decapitación de Juan el Bautista. Eso significa que alguien con acceso directo al círculo de confianza de la corte herodiana estaba financiando activamente el movimiento que más perturbaba al régimen. Alguien que conocía desde adentro cómo funcionaba el poder político de la región. Alguien que tenía acceso a información sobre movimientos de tropas, decisiones políticas en proceso y amenazas potenciales mucho antes de que se materializaran públicamente. El nivel de inteligencia operacional que una fuente como Juana podía proveer a Jesús y sus discípulos es incalculable desde la perspectiva de la seguridad en una zona de conflicto. Esto no es especulación. El texto lo registra sin ocultarlo. Y lo que revela sobre la estructura operativa del ministerio de Jesús es radicalmente más sofisticado de lo que los documentales de divulgación bíblica suelen mostrar. Pero falta revelar lo más brutal de esta historia.
porque el dinero y los contactos eran solo la mitad de lo que Jesús llevaba consigo. Había otro elemento que sus enemigos nunca pudieron comprar, confiscar ni eliminar. Y ese elemento era lo que realmente lo hacía imposible de detener dentro de los muros de Jerusalén. Acompaña la escena con la precisión que merece. Cada vez que Jesús llegaba a Jerusalén, necesitaba resolver 3 problemas básicos para sobrevivir físicamente en la ciudad. Un lugar para dormir con cierto nivel de seguridad. Acceso a comida y agua en una ciudad con sistemas de aprovisionamiento controlados por la élite religiosa. Y una red de personas de confianza que no lo entregarían a las autoridades bajo presión. Las 2 primeras parecen solubles con recursos. La tercera era el verdadero desafío logístico en una ciudad donde el sistema religioso había implementado un mecanismo de control social de efectividad brutal. Juan, capítulo 9, versículo 22. Lo documenta con frialdad perfecta. Ya los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga en el siglo I no era simplemente perder acceso a un servicio religioso semanal. Era perder trabajo, relaciones comerciales, vida social, protección comunitaria, red de préstamos en momentos de crisis, vínculos de toda la estructura que organizaba la vida cotidiana. Era una forma de muerte civil ejecutada por la comunidad misma, sin que Roma tuviera que mover un solo soldado. Y aún así, Jesús tenía aliados activos dentro de Jerusalén. Tenía una red que permanecía operativa incluso bajo esa presión. Una red que no se había disuelto ante la amenaza institucional. Una red que en algunos casos ni siquiera era completamente visible para sus propios miembros. Presencia el momento con toda su densidad. La última cena no sucedió en una posada aleatoria elegida por conveniencia en el último momento. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 12, describe el proceso con un detalle operacional que resulta fascinante cuando se lee con la atención que merece. Jesús envía a Pedro y Juan con instrucciones precisas y específicas. Busquen a un hombre que está cargando un cántaro de agua. Síganlo sin llamar la atención. Cuando entre en una casa, hablen con el dueño de la casa y díganle que el maestro pregunta dónde está el aposento donde puede comer la Pascua con sus discípulos. El dueño les mostrará un aposento alto, amplio, ya preparado. El hombre del cántaro era una señal acordada de antemano. En el mundo antiguo de Jerusalén, los hombres no cargaban agua. Eso era trabajo asignado culturalmente a las mujeres y a los sirvientes femeninos. Un hombre cargando un cántaro de agua en el espacio público era una anomalía visual inmediatamente reconocible, que al mismo tiempo resultaba inocente para cualquier guardia que lo observara desde lejos. Era la señal perfecta para un sistema de reconocimiento entre aliados en una ciudad vigilada. El dueño de la casa ya sabía. Ya tenía el cuarto preparado, grande, con todo listo. No hubo negociación de último momento, no hubo búsqueda improvisada. El acuerdo ya existía, la habitación ya estaba reservada. El protocolo ya había sido establecido con anticipación. En una conversación que los textos no registran, pero cuya existencia está implícita en cada detalle de la descripción. Esto era coordinación previa, señales de reconocimiento, protocolo de seguridad, la misma estructura que han usado los movimientos clandestinos en ciudades bajo ocupación militar en cualquier época de la historia humana. Desde la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial hasta los primeros cristianos en las catacumbas de Roma, décadas después. Jesús no improvisaba su seguridad en Jerusalén. La había organizado con personas específicas, con señales acordadas, con procedimientos que minimizaban la exposición de cada individuo en la cadena. Y aquí está la segunda revelación que transforma la lectura completa de los evangelios.
Jesús tenía una red de apoyo activa en Jerusalén que permanecía invisible para las autoridades, porque operaba exactamente por debajo del nivel de visibilidad que habría activado las represalias del sistema. No eran seguidores públicos que marchaban con él por las calles ni levantaban pancartas en el templo. Eran personas que abrían sus casas en silencio, que preparaban aposentos sin anunciarlo, que cargaban cántaros de agua como señal entre aliados en una ciudad bajo vigilancia constante. El anonimato de esta red era su protección y la protección de Jesús al mismo tiempo. Hay otro nombre que aparece en este contexto y que la lectura superficial suele ignorar: José de Arimatea. Juan capítulo 19, versículo 38, lo describe como discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Era miembro del Sanedrín, el mismo tribunal que había votado la muerte de Jesús. Tenía una tumba propia en Jerusalén, lo que indicaba riqueza considerable. Y cuando llegó el momento, fue él quien pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, quien proveyó el sepulcro y quien coordinó el entierro con Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, que también aparece en los textos como simpatizante secreto desde Juan capítulo 3. Dos miembros del propio tribunal que había condenado a Jesús eran simpatizantes activos que operaban desde adentro del sistema. La operación logística de la presencia de Jesús en Jerusalén era más sofisticada que lo que cualquier lectura devocional rápida permite ver. Y entender esa sofisticación es entender algo fundamental sobre cómo funcionaba su liderazgo. Construía lealtades profundas que sobrevivían bajo presión institucional extrema, en personas de distintos niveles de la jerarquía social, creando una red invisible que el sistema nunca pudo mapear completamente. Pero los recursos materiales, la red humana de apoyo y la inteligencia operacional todavía no explican lo más importante, porque ninguna cantidad de dinero, ni de aliados, ni de protocolos de seguridad resuelve la pregunta central: ¿cómo manejaba Jesús el peso psicológico de operar en una ciudad que había decidido formalmente matarlo? Dimensiona el peso exacto de esa presión. Juan, capítulo 11, versículo 53, es uno de los versículos más fríos de todo el Nuevo Testamento. Después de la resurrección de Lázaro, que había ocurrido en Betania, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, prácticamente en el umbral de la ciudad, el texto dice simplemente: así que desde ese día acordaron matarle. No era amenaza vaga de adversarios en un debate público. Era decisión institucional. El Sanedrín había convocado sesión específicamente para discutir el caso de Jesús, y la conclusión había sido formal, registrada, deliberada, votada por el cuerpo con mayor autoridad religiosa y judicial de toda la región. Y entonces, en los versículos siguientes, unos pocos días después, Jesús vuelve a Jerusalén. Juan capítulo 12 documenta su entrada triunfal con multitudes, con ramas de palma, con gritos de hosana que llenaban las calles. Una demostración pública de apoyo masivo en el corazón de la ciudad, donde el Sanedrín acababa de registrar su sentencia de muerte. La élite religiosa observaba desde las terrazas y decía entre sí, según el versículo 19, el mundo se va tras él. Esto no era inconsciencia ni ingenuidad, era precisamente lo contrario de ambas cosas. Mateo capítulo 26, versículo 53, registra su propia declaración durante el arresto en Getsemaní, cuando Pedro intentó defenderse con espada. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión romana estaba compuesta por entre 5.000 y 6.000 soldados. 12 legiones representarían entre 60.000 y 72.000 efectivos militares.
más que todo, el ejército romano desplegado en Judea y Siria, combinados en ese momento. Jesús estaba articulando con precisión militar que tenía acceso a recursos de protección que deliberadamente no estaba activando. No era que no pudiera defenderse, era que había elegido no hacerlo. Y esa distinción entre incapacidad y decisión es el tercer elemento que llevaba consigo a Jerusalén. Poder retenido conscientemente. Fuerza administrada con propósito, no ausente. Observa ahora lo que ese peso costaba en términos estrictamente humanos, porque la narrativa tradicional tiende a presentar a Jesús como alguien que caminaba hacia su muerte con serenidad sobrenatural, casi sin perturbarse, como si la certeza del resultado eliminara el dolor del proceso. Pero los textos cuentan una historia diferente, una historia más honesta y más difícil. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Cuando se acercó a Jerusalén en su última entrada triunfal, al ver la ciudad desde lo alto del Monte de los Olivos, lloró sobre ella. El verbo griego original es klaió, llanto audible, con sollozos, no simplemente lágrimas que caen en silencio. El texto en griego es expresivo. No era emoción contenida y elegante, era dolor físicamente expresado, visible para quienes lo rodeaban, en medio de una multitud que gritaba de alegría. Lloraba mientras la gente celebraba su llegada. Y Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 38 cita a Jesús diciéndoles a sus discípulos: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». El versículo siguiente describe que se postró sobre su rostro orando, no sentado, no arrodillado, postrado completamente sobre el suelo en la posición de mayor expresión de angustia en la cultura del mundo antiguo. Lucas, en capítulo 22, versículo 44, añade un detalle que los traductores a veces suavizan, pero que el texto griego registra con claridad. Su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La hematidrosis, condición médica donde los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen bajo presión psicológica y física extrema, permitiendo que la sangre se mezcle con el sudor, ha sido documentada en casos históricos de estrés severo. No es recurso literario ni hipérbole. Es síntoma clínico de un organismo humano bajo una presión que excede sus límites normales de manejo. Esto era sufrimiento real, documentado con precisión que ningún autor antiguo hubiera inventado, porque hubiera debilitado la imagen del protagonista. Su inclusión en el texto es evidencia de que el evento fue registrado porque ocurrió, no porque resultaba edificante contarlo. Y en ese estado, con hematidrosis activa, postrado en el suelo, pidiendo que si era posible pasara de él aquel cáliz, tomó la decisión de avanzar de todas formas. Aquí está la revelación más impactante de toda esta historia, la que recontextualiza todo lo que vino antes. El cuarto elemento que Jesús llevaba consigo a Jerusalén, el más poderoso, el más invisible para sus enemigos y el más incomprensible para sus propios discípulos, era obediencia total como elección activa, renovada, consciente en cada momento de presión, no sumisión pasiva ni fatalismo religioso, elección deliberada frente a cada alternativa real que se le presentaba. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La estructura gramatical del texto griego es enfáticamente repetitiva. 2 veces dice, tengo poder. 2 veces afirma, es mi decisión. No es retórica. Es declaración precisa de agencia consciente. El control no estaba en manos del Sanedrín, ni de Roma, ni de la multitud que pronto gritaría crucifícalo.
estaba en sus manos, y lo que hacía con ese control cada vez que cruzaba las puertas de Jerusalén era entregarlo voluntariamente hacia un propósito que nadie a su alrededor comprendía todavía con claridad. No porque no tuviera opciones, sino porque había evaluado todas las opciones disponibles y había elegido esa, con plena conciencia de lo que costaba. 4 elementos, 4 cosas que llevaba consigo a la ciudad más peligrosa de su mundo. Una red económica de apoyo formada por personas de recursos que financiaban la misión sin condicionar el mensaje. Una red de aliados estratégicos distribuidos en distintos niveles del sistema, desde el círculo de la corte herodiana hasta los salones del propio Sanedrín, que operaban en silencio, que abrían puertas invisibles antes de que él llegara y que nunca habían sido mapeados completamente por sus adversarios, poder retenido conscientemente. La conciencia clara de tener recursos que podría haber activado y que eligió no activar, no porque le faltaran, sino porque hubieran resuelto el problema equivocado. Y elección renovada. La decisión tomada de nuevo en cada momento de presión, incluso cuando el cuerpo físico colapsaba bajo el peso de lo que se acercaba. El sistema religioso de Jerusalén construyó su oposición a Jesús sobre una evaluación errónea que nunca corrigió hasta que fue demasiado tarde. Los principales sacerdotes y fariseos miraban a ese Galileo sin casa, sin título rabínico reconocido por el templo, sin ejército, sin riqueza acumulada visible, y concluían que no tenía los recursos necesarios para ser una amenaza real. Era molesto, sí. Era populista, sí, pero sin los recursos que el sistema consideraba necesarios para el poder verdadero, era manejable. Juan, capítulo 7, versículos 45 y 46, registra el momento exacto en que esa evaluación quedó expuesta como error. Los alguaciles del templo fueron enviados con instrucciones de arrestar a Jesús mientras enseñaba públicamente. Volvieron sin él. Cuando los principales sacerdotes y fariseos les preguntaron por qué no lo habían traído, los guardias respondieron: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Los hombres entrenados para arrestar predicadores galileos habían escuchado a Jesús y no habían podido completar su misión, no porque tuvieran miedo físico de la multitud, sino porque algo en lo que escucharon interrumpió el automatismo que debería haberlos movido a actuar. Lo que Jesús llevaba consigo tenía ese efecto sobre las personas. La ironía histórica que se despliega después es devastadora en su precisión. La élite religiosa de Jerusalén intentó destruirlo usando cada herramienta disponible: la amenaza de exclusión social para disolver su red de apoyo, la acusación política ante Roma para activar la maquinaria imperial, el arresto nocturno para evitar la reacción de la multitud, el juicio apresurado antes de que el movimiento pudiera organizarse. Usaron todo lo que tenían, y cada herramienta fallaba porque asumía que Jesús quería algo que el sistema podía dar o quitar. Sin propiedades no había cómo confiscar. Sin residencia fija no había cómo vigilar de manera permanente. Sin ambición dentro del sistema no había palanca de presión que funcionara. Lo que Jesús llevaba consigo a Jerusalén era inmune a cada categoría de ataque disponible. Y esa inmunidad no era protección mágica. Era consecuencia directa de haber decidido no querer nada que el sistema pudiera ofrecer o amenazar con quitarle. La cruz terminó ese ciclo, o eso pensaron quienes la ordenaron. Pilato creyó que había gestionado el problema con eficiencia romana. El Sanedrín creyó que había protegido el templo y el orden social. Los discípulos dispersados creyeron que todo lo que habían esperado había muerto en una colina a las afueras de la ciudad. 3 días después, todos estaban procesando que se habían equivocado. El patrón que se desplegó en esas semanas dentro de Jerusalén no terminaría ahí.
se repetiría en las primeras comunidades de seguidores de Jesús, que operaron durante generaciones usando exactamente el mismo modelo. Redes invisibles, recursos compartidos sin acumulación, aliados en distintos niveles del sistema, disposición al costo personal como elección activa y no como resignación. La estructura que Jesús había construido para sobrevivir en Jerusalén se convirtió en el modelo de expansión de todo lo que vino después. Jerusalén todavía existe. Las piedras del período del Segundo Templo todavía están ahí, algunas de ellas exactamente donde estaban cuando Jesús las pisó. Los arcos de Robinson, los escalones de acceso al monte del templo tallados en piedra caliza, los canales de agua esculpidos en roca viva debajo de la ciudad vieja, los bloques de la base herodiana que los arqueólogos siguen midiendo con asombro. Todo preservado bajo siglos de conquistas, incendios, reconstrucciones y nuevas conquistas. Quien visita hoy puede pasar la mano por ese calcario áspero, calentado por el sol de octubre, sentir los ángulos perfectos donde bloques de 100 toneladas se encuentran sin una grieta visible entre ellos, ver las marcas de herramientas que trabajadores anónimos del siglo I dejaron hace 2000 años en roca que sigue ahí. Puedes caminar las mismas calles, puedes tocar las mismas piedras, puedes estar parado en el mismo suelo donde ocurrió exactamente lo que acabas de escuchar. Y en esas calles que todavía existen, donde todavía se puede caminar, todavía se puede hacer la pregunta que Jesús respondió con su vida entera. Él entró en Jerusalén sin casa, sin dinero acumulado, sin red de protección política visible, sin ninguno de los recursos que el sistema de su tiempo consideraba necesarios para el poder verdadero, y fue recibido como rey, no porque tenía lo que el sistema exigía, sino porque cargaba lo que el sistema no podía producir. Una red humana de personas que abrían sus casas en silencio y cargaban cántaros de agua como señales acordadas. Recursos administrados con propósito, no acumulados con ansiedad. Presencia plena y consciente en el lugar más peligroso, elegida cada vez de nuevo, sin negación del miedo y sin rendición ante él. La pregunta no es histórica, es tuya. ¿Qué cargas cuando entras en los lugares más difíciles de tu vida? ¿Qué te sostiene cuando los recursos visibles se agotan, cuando el sistema no tiene espacio para lo que eres, cuando las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas y las personas que deberían estar contigo no están? La respuesta de Jesús para esas preguntas no estaba en Jerusalén, estaba en Él.